Hola a todas y a todos, yo soy Óscar de Pablo y esta es la primera sesión del curso de Introducción a la Economía Marxista que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg les ofrecen en el contexto de la pandemia de COVID-19 de 2020. Este, que será el primer episodio de 3, se titula ¿Entiendes el valor o te vale? Sé que hablo bastante rápido y que los conceptos que estamos manejando aquí pueden ser un poco densos, así que les recomiendo estén listos para poner pausa y regresar las veces que sea necesario para tomar notas. Si se quedan con preguntas, con comentarios, con mentadas de madre o con propuestas revolucionarias, siempre pueden escribírmelas a la cuenta de Twitter @OscarDelDiablo, que voy a tratar de contestarles por ahí. Empecemos pues. Miren ustedes alrededor. Seguramente estarán como yo, rodeados de cosas. Una mesa, una computadora, lápices, una taza, comida. Todas estas cosas sirven para satisfacer algún deseo, para sentarnos, para trabajar, para alimentarnos, para vestirnos. Son productos del trabajo, pero rara vez las produjimos nosotros personalmente. Para poder usarlas, tuvimos que adquirirlas a cambio de dinero. En otras palabras, llegaron a nosotros como mercancías. Esta forma de distribuir los productos del trabajo, el intercambio mercantil, solo se generalizó con el sistema social llamado capitalismo, pero es anterior a él y de hecho fue su punto de partida. Por eso, si queremos entender qué es el capitalismo, tenemos que empezar por entender qué es el intercambio mercantil. Cuando la humanidad estaba organizada en clanes nómadas dedicados a la caza y la recolección, los productos que conseguía de ese modo se dedicaban en su totalidad a satisfacer los deseos de sus miembros, sobrevivir y perpetuar la especie. En ese mundo, cada clan vive separado de los demás y produce por sí mismo lo poco que consume. Al interior de cada uno, tanto el trabajo como sus frutos se distribuyen equitativamente, como se hace hoy al interior de una familia. Cada miembro contribuye a la riqueza común de acuerdo a sus capacidades y consume de esta la porción que necesita para saciar el hambre, para protegerse del frío, es decir, para satisfacer sus deseos, que en esa fase son muy elementales. Es un mundo brutal. Cualquier baja inesperada en la cantidad de frutos recolectados o en la caza significa la muerte de los más débiles. Pero también, ocasionalmente, puede haber cierto excedente productivo. A lo mejor, hoy recolectamos más fruta o cazamos un mamut con más carne de la que podemos comer, especialmente dado que no se conocen modos de conservar los alimentos. A lo mejor perdimos miembros y nos quedamos con más herramientas de piedra de las que podemos llevar con nosotros, o con más pieles de las que podemos vestir. Cuando esto ocurre, podemos dejar en el camino este excedente de fruta, de carne o de instrumentos para que otra tribu los aproveche. Y así, si algún día sucede que esa otra tribu se ve en posesión de más pieles de las que necesita, pues a lo mejor las deja en el camino para que nosotros las aprovechemos. De ese modo fortuito, impredecible, surgió el comercio. Ahora bien, cuando aparecen la agricultura y la domesticación de animales, las comunidades pueden producir ya regularmente más de lo que necesitan para su mera supervivencia. El excedente deja de ser fortuito. Ahí donde ocurre este cambio en la forma de producir, que abarca varios siglos, le siguen necesariamente cambios sociales profundísimos. Surgen la diferenciación social, la autoridad política, la esclavitud, la familia patriarcal y la jerarquía entre los sexos, asuntos clave que merecen un estudio aparte. Pero lo que nos interesa aquí es que también se modifica el comercio. Ahora puede producirse un excedente ya con el fin específico de intercambiarlo. Así, por ejemplo, cada año se cosecha una cantidad de maíz que no solo es suficiente para alimentar a la comunidad, sino que también nos permite reservar una porción para intercambiarla con otras comunidades, por productos que le sobren, por ejemplo ropa o vasijas, que también produjeron para el intercambio. Al mismo tiempo, conforme los lazos comunitarios internos del clan se debilitan, el comercio empieza a mediar la distribución de productos ya no solo entre una comunidad y otra, sino también al interior de cada comunidad. El viejo clan se va desagregando, atomizando en pequeñas unidades menores, la familia del señor, la familia del alfarero, la familia del tejedor, etc. La riqueza común se reduce al mínimo, de manera que cada familia produce para sí e intercambia su excedente por el excedente de las familias vecinas. En ese punto, el comercio coexiste lado a lado con otras formas de distribuir el excedente entre las comunidades o el interior de estas, formas relacionadas con la violencia, como el saqueo, el tributo, la esclavitud. Pero por ahora fijémonos solo en el intercambio mercantil. En cualquier sociedad donde el comercio se regulariza, los bienes comienzan a intercambiarse en una proporción fija. Cierta cantidad de maíz
se intercambia específicamente por cierta cantidad de tela, ya no por cualquier cantidad que sobre. Un saco de maíz se intercambia por una cesta tejida, digamos, 5 cestas por un guajolote, 2 guajolotes por cierta joya, 2 joyas por un penacho de quetzal, etc. Por lo tanto, un penacho puede cambiarse precisamente por 2 joyas, por 4 guajolotes, por 20 sacos de maíz o por 20 cestas tejidas. En cada circunstancia, una cierta proporción se considera justa y cualquier otra se considera injusta, aunque esta proporción varíe de una sociedad a otra. Así, en el ejemplo anterior, un penacho vale lo mismo que 4 guajolotes. Y si por él te dan solo 2, te estafaron. El intercambio tiene 2 reglas implícitas. 1. Que las cosas a intercambiar sean distintas y satisfagan deseos distintos, porque si fueran iguales, el intercambio no tendría sentido. Y 2. Que siendo distintas, sean de algún modo equivalentes, pues de otro modo, el intercambio no sería considerado justo. Pero equivalentes ¿en cuanto a qué? ¿En qué sentido un penacho es igual a 4 guajolotes? El primer registro que se tiene de esta pregunta, como el de muchas otras, se encuentra en la obra de Aristóteles. Este pensador universal, que aspiraba a sistematizar todo el conocimiento accesible en su época, desde la literatura hasta la botánica, pasando por la política y la metafísica, notó que los productos que se intercambian son infinitamente diversos. Una cama, un viaje en barco, una hogaza de pan, una lección de matemáticas, una esmeralda y un poema parecen no tener nada en común. Y sin embargo pueden intercambiarse, y para eso deben medirse en una misma escala y tener algo en común en mayor o menor grado. Ese algo es el valor. Ahora bien, dado que las mercancías no comparten ninguna característica tangible, una tragedia de Sófocles no tiene nada en común con un costal de ladrillos, eso que tienen en común no puede ser ninguna de esas características. Todas las mercancías, es cierto, sirven para satisfacer algún deseo, y algunos deseos son más apremiantes y más universales que otros. Pero, ¿es eso lo que determina la proporción en que se intercambian las mercancías? Consideremos una hogaza de pan y una esmeralda. La hogaza sirve para saciar el hambre, un deseo mucho más apremiante y universal que el deseo de poseer una esmeralda. Y sin embargo, la esmeralda vale mucho más que la hogaza. No es, pues, lo apremiante ni lo universal del deseo que satisface lo que hace que una mercancía valga más o menos que otra. Entonces, si no es ni su tamaño, ni su peso, ni su sabor, ni aun la naturaleza del deseo que satisfacen, ¿qué determina el valor de cada cosa? Aristóteles tuvo el genio de plantear la pregunta, pero por más que reflexionó no pudo responderla. Para que la humanidad diera con la respuesta, las circunstancias tuvieron que cambiar profundamente, y eso tomaría un par de milenios. A mediados del siglo XVIII, se publicó en Londres el folleto con el título más aburrido de la historia. Algunas ideas sobre el interés del dinero en general y de los fondos públicos en particular, con razones para ajustar la tasa inferior de ambos, especialmente en cuanto a los propietarios de tierra. A pesar de lo poco atractivo de este título, fue en ese folleto donde se respondió por primera vez la pregunta que había atormentado a Aristóteles 2000 años atrás. El valor de las cosas, dice el folleto, se regula por la cantidad de trabajo que necesariamente se requiere para producirlas y que generalmente se emplea en ello. Con este descubrimiento nacía la economía científica inglesa. Para ser precisos, lo que determina la proporción en que cada mercancía puede intercambiarse con las otras, es decir, lo que determina su valor, es la duración del trabajo que hace falta para producir ese tipo de mercancía en la circunstancia social del intercambio, asumiendo que ese trabajo satisfaga un deseo social. Vale la pena anotar esta respuesta, pues fue la que el gran Aristóteles buscó en vano. Lo que afirma no es que el valor de cada pieza de mercancía dependa del tiempo que tomó producirla individualmente. Si un tejedor torpe o perezoso requirió un mes para tejer una cesta, y su vecino fue tan hábil o tan dedicado que pudo tejer otra cesta igual en un día, no por ello la cesta del perezoso valdrá 30 veces más que la de su colega. De hecho, si las dos cestas son iguales y satisfacen el mismo deseo, las dos van a tener el mismo valor. Lo determinante es el tiempo de trabajo que, en promedio, hace falta para tejer ese tipo de cestas en la circunstancia social en que las cestas se intercambian. Ahora bien, el tiempo de trabajo necesario para hacer una cosa puede cambiar en una sociedad. Por ejemplo, si un día se inventa una técnica que permite a los tejedores producir cestas en la mitad del tiempo, el valor de cada cesta se reducirá en proporción. Si antes al tejedor le bastaba una cesta para adquirir un guajolote, ahora necesitará 2 cestas. Pero el tiempo de trabajo requerido también puede aumentar.
Digamos que este año hubo una pésima cosecha de mimbre. Obtener mimbre se volvió mucho más arduo y eso dobló el tiempo de trabajo requerido para hacer cestas. En este caso, el valor de cada cesta se doblará. Otra vez, para adquirir un guajolote, al tejedor le bastaría una sola cesta. Aunque el valor de una mercancía depende del trabajo que su producción requiere, debe notarse que el momento en que este valor se determina no es el de la producción, sino el del intercambio. Digamos que había tejido una cesta y en vez de venderla inmediatamente, la guardé en mi taller. Y digamos que en el interín se generalizó la técnica que facilita la producción de cestas. Aun cuando esta técnica se haya introducido después de que tejí mi cesta, si el valor de las cestas en general ha caído, el valor de mi cesta caerá también. Pero si tejí mi cesta el año pasado, cuando la cosecha de mimbre era buena, si la cosecha mala de este año hace aumentar el valor de todas las cestas, el valor de las mías aumentará también, pues habrá aumentado el tiempo socialmente requerido para producirlas. Ahora que tenemos una hipótesis, que el valor de cada mercancía depende únicamente del tiempo de trabajo que requiere su producción, intentemos buscarle peros, buscarle fallas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando todas las familias interesadas en poseer cestas ya han adquirido la suya? ¿Qué pasa cuando la oferta de cestas ha satisfecho ya la demanda? ¿No incide esto en el valor de las cestas? En estas condiciones, para poder intercambiar sus cestas, cada tejedor podrá esperar menos valor por su producto, aun cuando el tiempo de trabajo necesario para producir las cestas no haya cambiado. Del mismo modo, ¿qué pasa con el valor de un producto cuando los deseos que satisface disminuyen o desaparecen en la sociedad? ¿Qué pasó con el valor de los accesorios para carruaje cuando se introdujo el automóvil? Lo mismo que ha pasado con las enciclopedias en papel desde la aparición de Internet. Su valor se desplomó al desplomarse la demanda, aun cuando el tiempo de trabajo necesario para producirlas no cambiara. El pasado 20 de abril, el valor del petróleo se desplomó, incluso por debajo del costo de almacenamiento. Esto no se debió a que se hubiera reducido el tiempo de trabajo necesario para extraer petróleo, sino a que se hizo súbitamente claro que en el contexto de la cuarentena de COVID-19, las existencias de crudo superaban con mucho los deseos de los consumidores. Pero si el año próximo una guerra detuviera la extracción de petróleo en Medio Oriente, la oferta volvería a bajar con respecto a la demanda y por lo tanto el valor del petróleo volvería a aumentar, aun cuando nada hubiera cambiado en el tiempo requerido para producirlo. Entonces, si la oferta y la demanda inciden en el valor de una mercancía, ¿no niega esto que solo el trabajo es lo que determina el valor? Pues no. Dijimos que el trabajo que produce valor es el trabajo socialmente útil, es decir, el que satisface un deseo presente en la sociedad. Si por alguna razón las cestas dejan de satisfacer un deseo de la sociedad, el trabajo que las produce deja de ser útil en esa medida. Si en cambio por alguna razón se pone de moda tener muchas cestas, la porción de trabajo socialmente útil que contiene aumenta, aumentando por lo tanto su valor. Así pues, debemos entender la palabra demanda como la medida en que el trabajo contenido en una mercancía es socialmente útil o satisface un deseo en una circunstancia dada. Vista así, la incidencia de la oferta y la demanda en el valor, lejos de refutar su determinación por el trabajo, la expresa. Además, si bien es cierto que el trabajo contenido en una mercancía puede ser más o menos útil, es decir, que puede satisfacer en mayor o menor medida un deseo presente en la sociedad, y eso incide en su valor, de ninguna manera basta para explicar la sustancia de ese valor. Recuerden ustedes el ejemplo de la hogaza y la esmeralda. El deseo que una y otra satisface no explican en absoluto el valor relativo de una con respecto a la otra. Además, sucede que la oferta y la demanda pueden equilibrarse y de hecho se equilibran a largo plazo. Aunque este equilibrio se busque a ciegas, y fue esa búsqueda a ciegas lo que llevó a la reciente sobreabundancia de petróleo, con el tiempo termina por producirse lo que la sociedad desea, y se deja de producir lo que ya no desea. Cuando se inventó el automóvil, la gente que producía carruajes dejó de hacerlo y se puso a producir otros productos que sí satisfacían deseos naturales. Si la demanda de petróleo no se recuperara, la producción mundial con toda certeza disminuiría. Entonces, ¿no bien asumimos un equilibrio entre la oferta y la demanda de una mercancía? ¿No bien damos por sentado que el trabajo contenido en ella satisface de hecho un deseo de la sociedad, es decir, es socialmente útil? ¿Cómo podemos explicar la medida en que esa mercancía se intercambia con las demás? Solo por la duración del trabajo que se requiere para producirla con respecto a la duración del trabajo que se requiere para producir las demás.
Como he dicho, fue la economía clásica inglesa la que descubrió que es el trabajo lo que determina el valor de cada mercancía. Pero pasó por alto uno de los corolarios más importantes de este descubrimiento, a saber, la naturaleza dual del trabajo creador de valor. Todo trabajo, independientemente de las circunstancias en que se realice, es interacción deliberada con el entorno, dirigida a la satisfacción de un deseo. Es, pues, una condición de existencia del ser humano. Y cada trabajo tiene características específicas. No es lo mismo hornear un panecillo que construir un edificio. No es el mismo trabajo el que realiza una tejedora hábil que el que realiza una inexperta, como tampoco el mismo el que se hace a mano del que se hace a máquina, ni el que se hace en invierno del que se hace en verano. No es lo mismo confeccionar un pantalón con lino que con mezclilla. Incluso un mismo trabajo puede ser agradable para uno y desagradable para otro, y para una misma persona interesante hoy y aburrido mañana. En suma, cada trabajo difiere de los demás en cuanto a sus materias primas, sus medios, sus fines, sus condiciones y su producto. Cada uno es tan distinto de los otros en cuanto a su calidad, que si se toma tal como es, no puede ni compararse a ellos, pues sería como sumar peras con manzanas. Y sin embargo, sin esa comparación cuantitativa de los distintos trabajos, el intercambio mercantil sería imposible. Y es que, aunque todo trabajo tenga esa dimensión concreta y específica que lo hace distinto de los demás, el trabajo que crea valor mercantil adquiere además una segunda dimensión, esta abstracta, indiferenciada. En otras palabras, si para satisfacer deseos específicos cada trabajo es único y diferente del resto, como creador de valor, el trabajo no cuenta ya por las necesidades que satisface, su materia prima, sus medios o sus condiciones. Ya cuenta solamente por lo que tiene en común con los demás, su duración. Desde este punto de vista, cada hora de trabajo es exactamente igual a cualquier otra en calidad, y en esa medida puede compararse a cualquier otra en cantidad. Es como si las peras y las manzanas, sin dejar de ser peras y manzanas, contaran ya solo como la abstracción masa. Ahora sí podríamos sumar 1 kilo de fruta a 4 kilos de fruta. Si una hogaza de pan, como hogaza de pan, es producto de varios tipos de trabajo distintos entre sí, cosechar el trigo, molerlo, transportarlo, prepararlo y hornearlo, la hogaza de pan como mercancía no contiene más que un tipo de trabajo, trabajo abstracto, cuya medida es la suma de las horas que se requirieron para la cosecha, la molienda, el transporte, la preparación, la cocción, etc. Como queda claro en ese ejemplo, el trabajo de producir las materias primas, en este caso la producción del trigo y su molienda, también aporta su valor al producto final. Y lo mismo puede decirse de los medios de trabajo, como el horno, y de otros insumos necesarios, como la leña que lo calienta. Estos también tienen valor, pues encarnan trabajo, y aportan ese valor al producto final. Ahora bien, estos medios de producción solo aportan valor al producto en la medida en que ellos mismos lo pierden, es decir, en la medida en que su propio valor se consume. Por ejemplo, la leña aporta su valor conforme va quedando reducida a ceniza, y el horno conforme se va desgastando poco a poco. Quizá la razón por la que un anónimo economista de principios del siglo XVIII pudo descubrir algo que se le escapó a un gigante del pensamiento como Aristóteles, tenga que ver más con las circunstancias sociales de uno y otro que con sus méritos intelectuales. En tiempos de Aristóteles, la sociedad entera reposaba sobre el trabajo esclavo, un sistema que la ideología dominante tendía a justificar como natural. Por ello, hubiera sido extremadamente difícil concebir que el trabajo de un esclavo pudiera reducirse a una misma sustancia que el de un hombre libre. Para el siglo XVIII, en cambio, la igualdad fundamental entre los seres humanos, al menos como abstracción, ya había echado raíces y cobrado la fuerza de un prejuicio popular. Para dar con el valor de un pan, tuvimos que reducir todos los distintos trabajos concretos que llevan a la realización de ese pan a un mismo tipo de trabajo, trabajo abstracto. Del mismo modo, todos los distintos trabajos concretos que se realizan en una sociedad pueden reducirse a trabajo abstracto y así constituir un gran total. Entonces, el valor de cada mercancía es la porción de ese gran total que cada mercancía contiene. Ahora bien, aunque el valor no sea más que trabajo, el trabajo no se manifiesta como valor cuando se realiza, sino cuando se intercambia, es decir, cuando encarnado en un producto va al mercado y se mide con el trabajo contenido en otros productos, es decir, con su valor. Dijimos que el valor mercantil no es otra cosa que la cantidad de trabajo abstracto que contiene cada mercancía. Ahora bien, volvamos a nuestra hogaza de pan. Por más que la pesemos, la midamos, la olamos y la saboremos, por mucho que la consumamos para saciar el hambre,
no notaremos cuánto trabajo contiene ni tendrá esa cantidad de importancia alguna para nosotros. A lo mejor cayó del cielo, como el maná. Ese trabajo abstracto que contiene, es decir, su valor, solo cobrará relevancia, solo se hará manifiesto cuando lo gas aparezca en el mercado y deba medir ese valor suyo con el de otras mercancías. En otras palabras, aunque el valor de una mercancía depende del trabajo que toma su producción, solo se manifiesta cuando se mide con el valor de otras mercancías. Por eso, dado que el valor solo se manifiesta en el intercambio, parece que solo existe en el intercambio. Por eso suele llamársele valor de cambio, pero en rigor el valor de cambio no es más que una forma en que el valor se expresa. La apariencia de que el valor de una mercancía existe solo en el intercambio no se debe a la ceguera o la mala intención de los economistas, sino que es inherente al intercambio mercantil. El valor es una relación entre las distintas porciones del trabajo total que se realiza en una sociedad, es decir, es una relación entre seres humanos. Sin embargo, dado que solo se manifiesta como una relación entre las distintas mercancías, parece una relación entre mercancías. Como está necesariamente mediada por cosas, parece una relación entre cosas. Dado que fetichismo es la palabra que los antropólogos describen cuando las relaciones humanas se median a través de objetos, Marx llamó a esta apariencia intrínseca al intercambio mercantil fetichismo de la mercancía. Bueno, ya vimos que el trabajo que produce valor es el trabajo en abstracto, del cual cada hora es exactamente igual a cualquier otra hora. Pero busquémosle fallas a esto. ¿No es evidente que cada hora de trabajo puede ser distinta a otra en cuanto a su rendimiento? ¿Es posible que un mes de trabajo del tejedor hábil sea igual a un mes de trabajo del tejedor perezoso, cuando el primero produjo 30 cestas y el segundo solo una en cuanto a creación de valor? Para responder esto, tenemos que poner atención al concepto de productividad. La productividad es un atributo que tiene cada trabajo concreto. Significa simplemente la medida en que un trabajo satisface deseos en cierto tiempo. Por ejemplo, cuánta hambre puede saciar con panes un día de trabajo, o a cuántos pies puede darle zapatos. Un trabajo es más productivo que otro si produce más bienes en el mismo tiempo o el mismo número de bienes en menos tiempo. Esto parece bastante obvio, pero si enfocamos la productividad desde el punto de vista de la creación de valor, vamos a descubrir algo que no tiene nada de obvio y que de hecho contraviene la intuición. Recordemos que el trabajo crea valor en su dimensión abstracta, es decir, sin que para ello importe ninguno de sus atributos concretos. Para crear valor, una hora de cualquier trabajo es igual a una hora de cualquier otro, independientemente de sus características concretas, si es para producir pan o para producir zapatos, si produce una unidad o si produce 1000. Es verdad que el tejedor hábil producirá más cestas en una hora que el tejedor perezoso. Si vende sus cestas en el mismo mercado, donde todas las cestas tienen el mismo valor, resultado del tiempo que toma en promedio tejer cestas, el tejedor hábil habrá producido más valor. ¿No niega eso que cada trabajo sea igual a cualquier otro en cuanto al valor que crea? Lo que queremos saber es qué determina el valor de las cestas en cada sociedad, es decir, la medida en que se intercambian por otras mercancías. Y la única respuesta posible es que esta medida depende del promedio social del trabajo que toma producir cestas. En cada sociedad, este promedio puede ser diferente. Por eso, en vez de comparar el trabajo de dos tejedores, comparemos ahora el valor de las cestas en dos sociedades. ¿Cómo se determina ese valor? Si en Tenochtitlan las cestas eran difíciles de hacer y cada cesta tomaba en promedio 15 días de trabajo, su valor era igual al de otras mercancías cuya producción tomara en promedio 15 días de trabajo. Pero si en Cusco hacer cestas era fácil y cada una tomaba en promedio un día, su valor era igual al de otras mercancías cuya producción tomara en promedio un día. En resumen, lo que determina la medida en que estas cestas se intercambian con otras mercancías no es la cantidad de deseos que cada trabajo concreto satisface, es decir, si rinde muchas cestas o rinde pocas, sino el trabajo abstracto que cada cesta encarna en cada circunstancia social. Si aquí las cestas son difíciles de hacer y cada cesta toma en promedio 15 días de trabajo, su valor será igual al de otras mercancías cuya producción toma en promedio 15 días. Aquí, quien posea 10 cestas será un hombre rico. Pero si allá hacer una cesta es difícil y cada una toma en promedio un día, su valor será igual al de otras mercancías cuya producción toma en promedio un día de trabajo. Allá cualquiera puede tener 10 cestas.
En ese sentido, el trabajo no crea más valor por el hecho de producir más cosas. Mientras encarne un día de trabajo socialmente necesario, cualquier número de cosas, cualquier número de cestas, se puede intercambiar por cualquier otro producto, siempre que éste también encarne un día de trabajo socialmente necesario. Bien, y así como el valor que crea cada hora de trabajo no depende de la cantidad de los deseos concretos que satisfaga, es decir, de su productividad, tampoco tiene que ver con el valor de las circunstancias concretas necesarias para realizar esa hora de trabajo, incluyendo las capacidades de quien lo realiza. Ciertos trabajos requieren más capacitación que otros, por ejemplo, y esa capacitación también es trabajo y tiene valor. Es evidente que las capacidades que se requieren para realizar los distintos trabajos concretos son distintas y por lo tanto pueden encarnar montos distintos de trabajo anterior, es decir, de valor, monto que le transmiten el producto. Pero el valor encarnado en las condiciones humanas de cada trabajo concreto no debe confundirse con el valor que el trabajo mismo crea en su dimensión abstracta. Ya volveremos a esto en la siguiente sesión cuando hablemos de la fuerza de trabajo y su valor. Por ahora podemos asumir que entendemos ya los fundamentos del intercambio mercantil. Bien, pero para que el intercambio mercantil diera lugar al capital, este tuvo que adquirir antes una forma específica, la forma de compraventa. ¿Y qué es la compraventa? Simplemente el intercambio de valor en forma de mercancías, mediado por el valor en forma de dinero. Por eso, antes de analizar qué es el capital, tenemos que analizar qué es el dinero. Hemos dicho que una mercancía solo puede medir su valor en términos de otra mercancía. Así, decir que un penacho vale lo mismo que el mismo penacho es no decir nada. Pero decir que un penacho vale lo mismo que 4 guajolotes es expresar una relación de valor. En cada relación de valor hay una mercancía cuyo valor queremos expresar y otra que nos sirve para expresarlo. En la oración, un penacho vale 4 guajolotes, queremos expresar el valor de un penacho y usamos a los guajolotes para expresarlo. Para efectos de explicar el desarrollo de la forma dinero, llamaremos valor relativo al que queremos expresar y equivalente a la mercancía que nos sirve para expresarlo. ¿Cuánto vale un penacho? Lo mismo que 4 guajolotes. Así, los 4 guajolotes son el equivalente del valor relativo del penacho. ¿Cuánto vale esta joya? Lo mismo que 20 costales de maíz. Aquí, los costales de maíz son el equivalente del valor relativo de la joya. Bien, ya medimos el valor de un penacho en términos de guajolotes y el de la joya en términos de costales de maíz. Ahora, en vez de medir el valor de la joya en términos de costales de maíz, midamos el de ambos también en términos de guajolotes. Ya sabemos que un penacho vale 4 guajolotes. Ahora digamos que la joya vale 2 guajolotes y que por lo tanto 10 costales de maíz valen un guajolote. Con esto hicimos del guajolote un equivalente general, es decir, la mercancía que sirve para medir el valor de todas las demás mercancías. Ahora, gracias a los guajolotes, sabemos que un penacho tiene el mismo valor que 2 joyas o 40 costales de maíz. La ventaja de utilizar un equivalente general es obvia. Por eso, cada sociedad en la que el intercambio mercantil se desarrolló hasta un cierto punto, aun cuando no tuvieran contacto unas con otras, decidió por convención elegir una mercancía entre todas para usarla como equivalente general. Así surgió el dinero. El uso del dinero facilita el intercambio mercantil de 2 maneras. Primero, como hemos visto, aporta una medida de valor de todas las demás mercancías. Así, puedo decir que un palacio vale, por ejemplo, 1.000.000 de guajolotes. La segunda función es la de medio de compra. Al llegar al mercado para intercambiar mi producto por productos ajenos, no puedo saber si voy a encontrar otra mercancía u otro conjunto de mercancías que yo necesite y que tenga exactamente el mismo valor que la mía. Por eso sería conveniente intercambiarla por una mercancía específica que cualquiera me pudiera aceptar en cualquier momento, aun cuando yo mismo no la necesite. Así, aun cuando no necesite guajolotes, me conviene cambiar mi mercancía por su equivalente en guajolotes, pues sé que luego alguien me aceptará esos guajolotes que adquirí a cambio de otras mercancías que yo sí necesite. Ahora bien, no todas las mercancías sirven igual para cumplir estas funciones. Aunque las cabezas de ganado fueron una de las primeras mercancías a las que se le asignó la función de dinero, puesto que los pueblos nómadas, que fueron los primeros en comerciar, eran pastores, es cómico imaginar al ganado cumpliendo la función de dinero en una sociedad sedentaria más avanzada. Sería bastante impráctico reunir 1.000.000 de guajolotes para entregárselos a quien me vende en palacio. Además, los guajolotes necesitan mantenimiento para sobrevivir y con el tiempo se mueren. De manera que si guardo un guajolote bajo mi colchón y en 3 años vuelvo por él,
ya no encontraré más que un esqueleto. Además, si quiero pagar una mercancía con medio guajolote, tendré que matarlo, y aun si luego obtuviera otro medio, 2 medios guajolotes no son lo mismo que un guajolote vivo. Finalmente, algunos guajolotes son jóvenes y gordos y otros son viejos y flacos, por lo que el mero número de sus unidades puede ser engañoso respecto a su valor. Por todas estas razones, las sociedades mercantiles no duraron mucho usando guajolotes ni ninguna otra cabeza de ganado, y fueron eligiendo otros materiales, con las siguientes virtudes. 1. Que pudieran concentrar mucho valor en poco espacio. 2. Que no necesitaran mantenimiento ni caducaran con el tiempo. 3. Que pudieran subdividirse y recomponerse sin perder su utilidad. Y 4. Que todas sus partes tuvieran una calidad homogénea. En el momento de la conquista, en Mesoamérica se usaban semillas de cacao para ese fin. Pero en el Viejo Mundo ya se usaban los metales preciosos, pues son los materiales que mejor responden a estas necesidades. Y entre más valioso es el metal, más valor puede reunir en menos espacio, por lo que la plata es mejor que el cobre y el oro mejor que la plata. Finalmente, para que el oro o la plata tuvieran una calidad y un peso fácilmente reconocibles, con el fin de facilitar el comercio, las autoridades políticas comenzaron a acuñar estos metales en forma de monedas de cierto peso y cierta calidad y a imprimirle a estas monedas su sello oficial a manera de certificado. El nombre de muchas monedas nacionales, incluyendo la de nuestro peso o la libra esterlina británica, siguen haciendo referencia a una cierta masa de oro, plata u otro metal precioso. Una vez acuñadas las monedas, las autoridades podían imponerle a todos los comerciantes bajo su jurisdicción la obligación de aceptarlas, para facilitar así la función del dinero como medio de compra. Por eso dice Coco Sánchez que no es monedita de oro para caerle bien a todos. Para cumplir su función como medida de valor, no es necesario que la mercancía dinero exista físicamente, pues para decir que un palacio vale 1.000.000 de veces lo que un guajolote, no hace falta tener 1.000.000 de guajolotes. En cambio, para funcionar como medida de compra, la mercancía dinero sí debía existir físicamente, y quien compraba debía poseerla. Pero llevarla consigo no siempre resultaba práctico ni seguro, incluso si la mercancía dinero era oro. Así pues, para facilitar el intercambio, los bancos primero y los estados después emitieron certificados en papel por valor de cierta moneda, es decir, billetes. Aunque, como toda mercancía, la mercancía dinero satisface un deseo específico en virtud de sus características físicas, con el tiempo la utilidad de oro como dinero fue cobrando más y más importancia en relación a su utilidad como mercancía, y fue posible reemplazarlo por esos certificados oficiales llamados billetes. La investidura de una mercancía plebeya como dinero y la acuñación oficial del dinero como moneda modificaron hasta tal punto la concepción popular del intercambio que incluso transformaron el lenguaje convencional. Así, cuando queremos expresar que cedemos una mercancía cualquiera a cambio de su equivalente en la mercancía dinero, decimos que vendemos. Y cuando queremos expresar que cedemos mercancía dinero a cambio de su equivalente en cualquier otra mercancía, decimos que compramos. Del mismo modo, llamamos precio al valor de una mercancía expresado en términos monetarios. Sin embargo, este cambio de nombres no debe impedirnos ver que lo que estamos haciendo al comprar y al vender sigue siendo intercambio mercantil, con todas las características que hemos analizado hasta aquí. Esté o no mediado por el dinero, el intercambio mercantil permite llevar cada producto de las manos de su productor, para quien no es sino un excedente, es decir, para quien no es directamente útil, a las manos de otra persona para quien sí lo es. Es decir, su primer fin es posibilitar el consumo o la satisfacción de deseos. El dinero, a su vez, no tiene otro fin que facilitar ese proceso. Ahora que sabemos qué es el valor y qué es el dinero, ahora que sabemos cómo se realiza el intercambio mercantil, vamos a preguntarnos ¿para qué se realiza? Digamos que yo me dedico a producir quesos. Aunque las habilidades de cada productor son muy específicas, los deseos humanos son muy diversos. Así que, aunque yo produzca solo quesos, no vivo solo de quesos. Necesito otros productos que no puedo fabricar personalmente. Así que tomo los quesos que produje y que no voy a comerme y los llevo al mercado. Ahí encuentro uno o varios clientes que están dispuestos a darme dinero a cambio de mis quesos. Dinero por un valor equivalente al del queso que cada uno adquiere. Así que me deshice de mi parte de quesos y obtuve a cambio cierto número de monedas y billetes. Pero ni las monedas ni los billetes me los puedo comer, y no me sirven para otra cosa que para intercambiarlos, ese día o en algún otro punto futuro, por otras mercancías que sí desee consumir.
Así que uso parte del dinero que obtuve y ahí mismo me compro, digamos, una Biblia, pues me interesa la salvación de mi alma. Para obtener esa Biblia, cedo parte de mi dinero al vendedor de Biblias, dinero por un valor equivalente al del producto que le compré. Pero tampoco el vendedor de Biblias puede comer o beber dinero, así que va a la cantina y cambia el dinero que le di por un valor equivalente en cerveza. En el acto de venderme una Biblia, lo que hizo el vendedor fue cambiar la forma del valor que poseía. Tenía 100 pesos de mercancía y las cambió por 100 pesos en dinero. Luego, al comprar cerveza, volvió a cambiarle de forma ese valor, pero en sentido opuesto, cambiando sus 100 pesos en dinero por 100 pesos en mercancía. El valor que uno adquiere a cambio de dinero cuando compra es en última instancia trabajo. No importa si uno compra la mercancía para consumirla entera o si la alquila para consumir su uso por un tiempo determinado. El alquiler de un cuarto de hotel es un intercambio mercantil tanto como la compra de una rueda de queso. Del mismo modo, el trabajo que uno compra puede ser trabajo muerto, condensado en un objeto, o bien puede ser trabajo vivo, cuando lo que uno está comprando es un servicio, o una combinación de ambas. Así, quien paga por una rueda de queso está comprando trabajo condensado en un objeto, y quien paga por una hora de masaje está comprando un servicio. Quien paga por un viaje de autobús está comprando una combinación de trabajo muerto, condensado en el autobús y en la gasolina, y trabajo vivo en forma del servicio del conductor. Lo que importa es que comprar es ceder cierto valor, es decir, cierto trabajo, encarnado en mercancía dinero, por su equivalente en trabajo, encarnado en los productos o servicios que deseemos. En cualquier caso, en el ámbito del intercambio, el valor no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, cambia de forma de mercancía a dinero y de dinero a mercancía, pero su magnitud sigue siendo la misma. Es cierto que quienes produjeron el queso, la Biblia y la cerveza crearon valor con su trabajo, y que quienes los consumieron destruyeron ese valor mercantil al satisfacer con ellos sus deseos. Pero la creación del valor ocurrió en el ámbito de la producción, y su destrucción en el ámbito del consumo. En el ámbito del intercambio, el valor no hizo más que cambiar de forma. Eso no significa que el intercambio haya sido inútil, pues mis clientes se quedaron con el queso que a mí me sobraba, yo me hice de una Biblia y el vendedor de Biblias se tomó su cerveza. Todo el asunto permitió la satisfacción de nuestros deseos. Hasta aquí hemos visto que el intercambio mercantil supone participantes independientes que llevan a cabo un contrato voluntariamente y en pie de igualdad. Ahora vamos a ver cómo estas normas contienen el germen de su propia negación, cómo su cabal cumplimiento, y no su infracción, llevó a una relación totalmente distinta, esta forzosa y asimétrica, llamada capital. Ese va a ser el tema de nuestras siguientes sesiones.